del que se empieza a hablar y hay opiniones favorables, opiniones que cuestionan. Me refiero a que en este contexto económico tan complicado hay sectores que hablan de dolarizar, la famosa dolarización. Está con nosotros Emilio Ocampo, que es economista, que junto con Nicolás Kachanowski, que es sobrino de Roberto Kachanowski, diseñaron un plan de dolarización que cuando vos hablas con gente diversa, te dicen que es de los planes más, para ellos, consistentes. Es un honor que estés aquí. No, es un gusto que me hayan invitado. Gracias por darme la oportunidad para explicar, porque es un tema sobre el cual se opina mucho, muchas veces sin suficiente información y se confunde a la gente. Entonces, creo que es importante aclarar lo más posible de qué se trata esto, ¿no? Bien, ¿de qué se trata? Bueno, la idea es, la Argentina tiene, a diferencia de todos los países vecinos, un problema con la inflación. Todos nuestros vecinos tuvieron hiperinflación, pero hace 20 años que tienen una inflación de un solo dígito. Nosotros, evidentemente, tenemos un problema. Tuvimos 10 años de estabilidad con la convertibilidad y desde entonces volvimos a liderar rankings de inflación y hoy estamos peleando con Sudán, Zimbabue, Venezuela, el top 5 de inflación mundial. Y entonces, la pregunta es, ¿qué nos pasa que no podemos eliminar la inflación y qué soluciones hay para eliminarla? Entre el menú de soluciones que hay, la dolarización es una de ellas. Entonces, es importante debatirla dentro de un menú. Nosotros titulamos el libro con Nico Kachanowski, pusimos el libro con un título que lo dice todo. Dice dolarización, una solución para la Argentina. No estamos diciendo que es la única, no estamos diciendo que hay otras, estamos diciendo que es Ustedes una. no ponen la solución, ponen una solución. Ponemos una, no la. Y creemos que es una opción. De hecho, no solo creemos que es una opción, sino que creemos que dentro de las opciones malas que tiene la Argentina, es la que tiene más chance de ser exitosa. Es decir, si yo viviera en Chile, no se me ocurriría decirle a nadie que tiene que dolarizar. Si estuviera en Perú, tampoco. Si estuviera en Uruguay, tampoco. Por esos países no tienen el problema. Es como el tema que te dicen, si mi tía tuviera bigote, sería mi tío y no sería mi tía. Nosotros no somos ni Chile, ni Perú, ni Uruguay. Evidentemente, ellos tuvieron un proceso de aprendizaje. Tuvieron un proceso de aprendizaje y lograron dejar detrás esa historia de adicción a la inflación. Nosotros no. Entonces, lo que estamos planteando es una solución que implica decir, de ahora en más, el dólar es una moneda de curso legal en la Argentina. Vos podés usar el dólar y hay varias maneras de hacer esto. Una manera es decir, el dólar reemplaza al peso, por ejemplo, esa sería una manera de hacerla, pero lo podés hacer de otra manera. Podrías decir, el peso no es reemplazado por el dólar, los pesos que están en circulación pueden seguir existiendo, pero la gente va a poder usar el dólar. Entonces, yo siempre digo, la dolarización en definitiva es como una pizza que vos la podés cocinar, tenés la masa que es el dólar, pero no es lo mismo si le pones ananá que si le pones mozzarella. Bueno, los países deciden, en base a su situación, su realidad, qué ingredientes tienen disponibles para hacer una pizza que les funcione. Ahora, se trata de algo para países en condición terminal. Es como que si yo te dijera, me voy a hacer un bypass gástrico. Si vos tenés 5 kilos de más, 10 kilos de más, habla con tu personal trainer, hace una dieta, baja. Pero si vos estás con 60, 70 kilos de más, no te va a funcionar. Bien, vayamos a la intervención quirúrgica y a las objeciones que uno escucha. Uno no es economista sobre este tipo de intervención. ¿Cómo es la intervención? Concretamente, ¿cómo se dolariza? Como te decía antes, hay múltiples maneras de hacerlo. Nosotros tenemos una propuesta que consiste en adoptar el dólar como moneda de curso legal, dolarizar todo el sistema bancario, es decir, que todos los bancos, todos los depósitos automáticamente se conviertan a dólar. Y también tenemos una estructura para resolver uno de los problemas que es la fuente de la inflación en la Argentina, que es el déficit cuasi fiscal. Vos, para salir del dilema que estamos hoy, no solo tenés que crear una nueva moneda, porque con este peso no vamos a ir a ningún lado. Tenés que crear una nueva moneda y eliminar una fuente de presión para imprimir pesos, que es el déficit cuasi fiscal. Si vos no eliminás el déficit cuasi fiscal, no lo vas a resolver. Toda esta historia ya la vivimos en la Argentina. Lo más curioso es que lo que estamos viviendo ahora lo vivimos en el 89. Emilio, ¿de dónde sacás los dólares para dolarizar?
Mira, hay varias maneras de conseguir los dólares. Lo primero que tenés que entender, el cálculo que hacen la mayoría de los economistas, dicen, mira, en el Banco Central tenemos 2.000 millones de dólares de reserva, la base monetaria son 13.000 millones, no tenemos dólares, hacés la división y te va a salir un tipo de cambio de, no sé, 5.000, 7.000. Lo escuché. Está mal ese cálculo, ¿ok? Vos, primero que no podés dolarizar esos valores y no tendría sentido. Si la opción de dolarizar fuera dolarizar a 2.000 pesos, no sería una opción, ¿ok? Entonces, descartemos eso del... Es como decir, no me quiero subir un avión porque si vuela a 20.000 metros de altura me voy a morir. Pero eso no va a pasar, los aviones no van a superar los 10.000 metros de altura. Entonces, eso no está en el ámbito de lo posible. Entonces, esa discusión hay que desterrarla. Lo segundo que hay que decir es que el Banco Central es un banco del Estado. El Estado es el accionista del Banco Central. El Estado puede capitalizar el Banco Central. El Estado puede decidir cómo se financia el Banco Central. Y lo que vos tenés que tener en cuenta son los activos y los pasivos del Central. En este programa venimos de escuchar toda esta historia de Charly García. Yo ponerme a hablar de activos y pasivos del Central, probablemente para la mayoría de la audiencia es medio esotérico. Pero lo que te quiero decir es que en nuestra propuesta, la dolarización tiene dos límites. Uno es el mercado. O sea que vos dolarizás, ¿hoy cuánto está? ¿4.30, 4.40? La opción de dolarización es a 4.30, 4.40. No es que vos de repente tenías hoy un salario de, no sé, de 500 dólares y vas a pasar a tener un salario de 50 dólares. ¿Pero de dónde sacás los dólares? Te voy a explicar de dónde los sacas. El Banco Central tiene activos y tiene pasivos. Los pasivos hoy son 45.000 millones de dólares. Son 30.000 millones del ELIC. Te estoy hablando todo al CCL, al contado con liquidación. Y más o menos entre base y estás entre 13.000. Bueno, ahora está en 13.000. ¿Qué tenés del lado del activo? Vos tenés 2.000 millones de dólares de reservas netas, es decir, agarrás todas las reservas brutas, le quitás los encajes, los depósitos en dólares, le quitás los swaps con China y todos los otros swaps, y te quedan más o menos 2.000 millones. Pero después tenés un montón de activos que son... El Banco Central es el principal acreedor del gobierno nacional. Bueno. Los economistas te dicen, estos activos, estas letras, adelantos, valen cero. Nosotros decimos, no, no valen cero. Porque hay un mercado para los bonos de la República Argentina que dice que los bonos valen entre 25 y 30 centavos. Nosotros lo que decimos es, tenés que canjear los bonos que tiene el Banco Central por otros bonos, que son los bonos emitidos bajo jurisdicción extranjera, que tienen valor. El argumento de que valen cero es como decir, yo voy a la frutería y pongo las naranjas en un cajón de madera y valen 10 pesos, pero si lo pongo en el cajón de cartón, valen 2 pesos. Es la misma naranja, no puede valer distinto porque está en el cajón de madera o está en el cajón de cartón. Un bono de la República Argentina emitido bajo ley New York va a valer lo que tiene que valer según lo que dice el mercado hoy. Pero el canje en sí no es la solución al problema, porque no es que vos agarres los 75.000 o 70.000 millones de dólares de valor nominal que vos tenés en el Banco Central, te des vuelta y los liquides. Podrías hacer eso sería una solución. Nosotros no proponemos eso. Nosotros creamos una estructura para recapitalizar el Banco Central a la que le queremos incluir no solo los activos que tiene el Banco Central, sino que el Estado contribuya a los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que contribuya las carteras de acciones que tiene, etcétera, y por ejemplo, parte de las retenciones a las exportaciones, es decir, una cantidad de cosas que tienen valor, ponerlas en una estructura fuera de la jurisdicción argentina que permita eliminar el déficit cuasifiscal. Esa es la esencial. Entonces, ¿qué pasa cuando lo pones afuera todo eso? ¿Qué? No importa, vos hoy los bonos tienen jurisdicción extranjera, están más emitidos bajo ley New York. No estás haciendo nada y el Estado es el beneficiario de esto. No hay ni un centavo de aumento de deuda para el Estado. He escuchado a algunos economistas diciendo que esto requiere... ¿Y cómo llegan los dólares con esa operación? Bueno, eso lo explicamos en nuestro blog en muchísimo detalle, cómo funciona esto. Hay que distinguir dos cosas. Uno es la dolarización y otro es la solución al problema cuasifiscal. Son dos cosas distintas. La solución al problema cuasifiscal la podés hacer sin quitarle nada a los depositantes porque dolarizaste. Si vos no dolarizás, el problema del cuasifiscal, la mayoría de los economistas pretenden resolverlo con una mega hiperinflación que le va a quitar el valor en términos reales a los depositantes. Todo, sí. Nosotros no vamos por esa opción. Nosotros dijimos, hay que proteger a los depositantes. La estructura que nosotros estamos proponiendo es para proteger a los depositantes, es para pagar la deuda que tiene el Estado, porque el Estado tiene una deuda con el sistema bancario que son estos 30.000 millones de dólares. Y para darte una magnitud, los depósitos totales del sector privado en pesos en la Argentina, en los bancos, son más o menos 45.000
47.000 millones de dólares. Más depende del tipo de cambio que uses. Y la deuda del Banco Central con los bancos es 30.000. O sea que prácticamente 2/3 de lo que los bancos captan de depósitos de los depositantes se usa para financiar el déficit fiscal. ¿Qué quiere decir esto? El principal deudor de los bancos en la Argentina es el Banco Central. Entonces, vos tenés que resolver ese problema, porque no podés dolarizar si no resolvés ese problema, pero tampoco podés resolver ese problema sin perjudicar a los depositantes si no dolarizás. Entonces, nosotros tenemos dos propuestas, una para dolarizar y otra para resolver el problema del Banco Central. Ahora, volviendo al tema de los dólares. Claro, porque todo este circuito que vos propones y explicas debería finalizar en ingreso de dólares. No solo finaliza en ingreso de dólares y el pago, sacar la deuda de los bancos argentinos para que esos 30.000 millones de dólares que están en los bancos permitan a los bancos, en vez de financiar al Estado, financiar al sector privado. Que lo que necesitamos es que los bancos le presten dinero al sector privado. Si no hay crédito en la economía. Nosotros tenemos un crédito sobre la economía hoy que es 8% del PBI. Te doy un ejemplo. Ecuador es una compañía que es 1/4 de la Argentina, el 25% de la Argentina. El crédito al sector privado en la Argentina hoy es 23.000 millones de dólares. En Ecuador el crédito son 52.000 millones. Es decir, una economía que es un 25% del tamaño de la Argentina tiene más del doble de crédito al sector privado que nosotros. Bien, Ceci. Sí, Emilio, esta propuesta en términos generales es bastante similar a la que por lo menos explicita Javier Milei. Ahora, Javier Milei dice que se puede dolarizar rápidamente, digamos que un próximo gobierno, o por lo menos propone eso, enuncia eso, que podría entrar al gobierno, él si ganara las elecciones y dolarizar rápidamente la economía. ¿Qué crees de eso y si has hablado con Milei? Nosotros presentamos nuestra propuesta a los principales candidatos a presidente de la oposición o sus equipos económicos. Nosotros no tenemos no somos parte de ningún espacio político. Nosotros dijimos, creemos que tenemos una solución, les vamos a contar en qué consiste. Así que fuimos a todos, la mayoría nos miró como si estuviéramos recién desembarcados de una nave proveniente de Marte. Cuando se lo explicamos a Javier Milei, lo entendió y además él tenía una propuesta de dolarización y nos dijo, la verdad que la propuesta de ustedes nos parece superadora y hasta ahí llegamos. O sea, nosotros no somos parte del equipo de Milei, simplemente que le acercamos nuestra propuesta como se la acercamos a todos los demás y él la entendió bien y se dio cuenta que podía servir. Ahora, yo no quiero hablar de parte de Milei, lo sé hoy por hoy, porque hace bastante que no hablo con él, cuál es el plan que él tiene. Ahora, desde mi punto de vista, yo creo que el principal obstáculo a la dolarización no pasa por si tenemos o no dólares, porque incluso los montos de los que estamos hablando no son demasiado importantes, incluso si fueran los que son, los podés resolver, pero toma bastante tiempo. Nosotros con Nico nos tomó 2 años de trabajo intenso y dedicado a desarrollar esta propuesta. No es que empezamos a leer anteayer un par de artículos. Y entonces, esto está muy estudiado. Hablamos con los ministros de Economía de El Salvador, de Ecuador, el expresidente de Ecuador, con economistas de todo el espectro político, gente que estaba totalmente en contra. Es decir, que nosotros hemos hecho un trabajo muy profundo sobre esto. Y el principal obstáculo, yo creo, es que venimos con una economía que hace 4 años tiene cepo cambiario, controles de precios, controles a los movimientos de capitales, tarifas atrasadas. ¿Qué quiere decir? Que la estructura de precios relativos que tiene la economía es una estructura totalmente distorsionada. Entonces, si vos tenés una estructura totalmente distorsionada y le imponés encima un corset monetario, esa economía va a tener más dificultad en encontrar el set de precios relativos que es... ¿El corset es la dolarización? La dolarización o cualquier reforma monetaria dura, porque acá lo que hay que entender... La convertibilidad también sería un corset. Entendamos lo siguiente, sí, Diego, está bien lo que para planteás. salir del problema vamos a necesitar una reforma monetaria, está sin duda. Entonces, en el rango de reformas monetarias que tenés, podés decir a una especie de Austral 2 y con el desagio y alguna cosa así, podés decir que haces una convertibilidad como el real, como dicen algunos, moneda... Brasil nunca va a aceptar la convertibilidad con real, pero acá todavía la siguen insistiendo. O cualquiera que se te ocurra, pero vos tenés que reemplazar este peso porque ya a esta altura el peso, viste, no es creíble. Entonces, vos vas a tener que hacer una reforma monetaria. ¿Cuál es el dilema?
Si vos haces una reforma monetaria con el peso y no resolvés el problema del déficit cuasi fiscal, vas a volver a tener inflación. Eso lo probó el 89. Vos estabas hablando de Charlie del 89, yo me acuerdo, no me acuerdo exactamente el título, porque pronto se va a caer o algo. Era de febrero del 89, cuando empezó la primera hiperinflación del álbum ese de cómo conseguir chicas. Sí. La primera inflación argentina empieza el febrero del 89, cuando el gobierno de Alfonsín directamente libera el tipo de cambio y se devalúa, y eso empieza el proceso hiperinflacionario. Viene Menem en julio del 89, la inflación era 196%, anuncia su plan Bungeborn, qué sé yo, la inflación cae, empieza a caer, pero en octubre empieza de vuelta a dar la vuelta, y a principios de diciembre Rapanelli, que era el ministro, devalúa. Y ahí empieza la segunda hiperinflación del año 89. ¿Por qué? Porque el déficit del cuasi fiscal nunca se había terminado de resolver. La hiperinflación lo redujo, pero después el déficit cuasi fiscal, por la dinámica que tiene, te vuelve a presionar. A ver, Emilio, perdón, Sí. y a lo mejor yo soy el que tiene el problema, ¿eh? Está claro que hay que abordar el déficit, que es una pata El déficit fundamental. fiscal y el déficit cuasi fiscal, Bien. las dos cosas. Pero, ¿de dónde salen los dólares? Obviamente... Para dolarizar. No, primero, ¿para qué es lo que tenés que hacer? Te voy a dar un ejemplo. Tenés dos países que han dolarizado y usaron métodos distintos. Hay una confusión que la gente cree que si vos dolarizás hoy, mañana tenés que salir y comprar todos los billetes que están en circulación. No funciona así. Vos tenés que hacer un canje físico. Ponele qué pasó con el Austral. Cuando el gobierno lanza el Austral, le da a la gente un tiempo X para que la gente traiga los pesos argentinos que tenían en aquel momento, y durante un año tienen la posibilidad de canjearlo. Después de una fecha no valen más. ¿Qué es lo que quiere decir? Te voy a dar el ejemplo de Ecuador. En Ecuador se dolariza el 10 de enero del 2000. ¿Ok? En marzo del 2000, solo 18% de los sucres que existían en toda la economía se habían canjeado por dólares. En marzo, pasaron 3 meses y solo 18%. En Ecuador dijeron, de hecho, vamos a reemplazar los sucres por el dólar. O sea que después de una fecha X, se acabó. Los sucres no valen más nada. El Salvador dolarizó al año siguiente, pero hizo las cosas de otra manera. ¿Qué hizo la ley en El Salvador? Dijo, señores, a partir de ahora el dólar es moneda de curso legal en El Salvador. Claro. Si ustedes quieren guardarse los colones con la figurita de los próceres que tenemos, guárdenselo, no hay problema. Pero el sistema bancario está dolarizado, o sea que cada vez que ustedes depositen un colón en el sistema bancario, se va a dolarizar. Es decir, vos tenés que pensar lo siguiente, tenés dos tipos de dinero en la economía, el dinero bancario y el dinero físico que usa la gente, el efectivo. Con la dolarización, vos, lo que hizo en el caso de El Salvador es, el dinero físico, si lo querés retener, si a vos te gustan los billetes de... Si hiciéramos el modelo salvadoreño... El patrón es el metro patrón es el dólar, Claro. no importa si vos querés usar peso. Si vos siguieras el modelo ecuatoriano, dirías, mirá, dentro de un año los pesos ya no valen más, si vos no los canjeaste, te jorobás. Si vos hicieras el modelo salvadoreño, sería distinto. Vos decís, miren, los pesos siguen, no hay problema. Fijamos hoy, ¿cuánto es? ¿4.40? Entonces va a haber un montón de pesos en la economía que la gente los puede seguir usando. Querés ir a comprar cigarrillos al kiosco, vas a pagar los pesos. Ahora el sistema bancario va a estar totalmente dolarizado. Te digo esto como ejemplo porque tiene implicancias distintas. Vos podés hacer distintas cosas con la dolarización. Entonces cuando la gente habla de dolarización como si fuera una cosa genérica, vos tenés que traer los detalles de cómo planteás hacerlo. Claro, Pablo, yo lo que digo es, el debate se instaló y queda cómodo, y algunos se remiten que hace la convertibilidad y esta cuestión de que era un peso, un dólar, pero el propio Milei dice que él no puede revelar de dónde van a traer los dólares, pero los tiene garantizados. Entonces acá me parece que la gran pregunta es, ¿de dónde van a venir los dólares? Porque no es que la Argentina... Mirá, te voy a decir dónde van a venir Déjeme los terminar la pregunta, por favor. No es que la Argentina lo va a resolver porque la Argentina tiene una situación tan inestable que la gente corre porque obviamente está desesperada. Entonces, el que tiene 100.000 pesos o 50.000 pesos en su cuenta bancaria, ¿qué cree? ¿Que al otro día, que el 11 de diciembre se asume un presidente y va a dolarizar, va a tener 50.000 dólares? No. Entonces me parece que toda la explicación técnica suya, que es muy sólida, usted es una persona muy sólida,
La gente necesita entenderla mucho más básicamente. La gente tiene que entender. Porque cuando vaya a la verdulería, cualquiera de nosotros, clase baja, clase medio, clase alta, tiene que saber qué le va a pasar. Porque va a pensar que este peso que no vale nada va a valer mucho menos ante una situación así. No, primero tenemos que distinguir los tiempos. Una cosa es lo que estamos acá y la dolarización hoy no se discute. Este gobierno no puede hacer una dolarización. No. Y nosotros no sabemos cómo va a llegar el gobierno o cómo va a llegar la economía el 10 de diciembre. Yo no hago futurología, yo no sé cómo va a llegar. Yo sé que en la Argentina las cosas pueden cambiar para peor o para mejor. La realidad es que la dolarización tiene sentido si se hace a mercado. El otro valor que tenés que tener en cuenta es el tipo de cambio que cierra el balance del Banco Central y que hace que el Banco Central tenga un patrimonio neto de cero. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro todo, si a mí me dieran el trabajo de liquidar el Banco Central, ¿yo qué hago? Agarro todos los activos que tengo, los liquido y pago todos mis activos. Hay una manera de calcular cuál es ese tipo de cambio. Por ejemplo, hoy ese tipo de cambio en estas circunstancias es 650 o 670 pesos por dólar. Pero vos no tenés que hacerlo eso, porque la realidad es que los activos, como el Banco Central es el principal acreedor del gobierno, si los papeles que el gobierno emite no valen nada, que hoy estamos en los pisos de valores de los títulos del gobierno argentino. Vos pensás que los títulos del gobierno argentino emitidos bajo ley New York, el piso histórico es más o menos 20 centavos, ¿ok? Y hoy los títulos están cotizando a poco más de 20 centavos. Entonces estamos en los niveles históricos. ¿Por qué estamos en los niveles históricos? Porque los inversores no creen en la política económica. Cuando vos cambiás... Sigo preguntando dónde van a aparecer los dólares para que la gente, el que cobra 50.000 pesos, esté dolarizado y el que cobra 400.000 pesos esté dolarizado. Todos están dolarizados. La economía se dolariza como ocurrió en Ecuador, para darte un ejemplo. Ecuador se dolarizó en default de la deuda, con depósitos congelados. ¿Es un caso de éxito Ecuador? Es un caso de éxito relativo en el sentido de que ellos consiguieron eliminar la inflación. Yo te voy a dar un ejemplo. En los últimos 20 años Ecuador tuvo una inflación promedio de 3,5% por año y un crecimiento del PIB per cápita de 1,1% por año. Está discutida. A vos me das ese resultado para los próximos 20 años de la Argentina y yo te lo firmo todos los días. En materia de pobreza, de trabajo... La pobreza cayó, la indigencia cayó, la desigualdad cayó. Hay que ir a los datos. Hay que ir a los datos. Los datos están disponibles. ¿Qué otros casos de éxito tiene la dolarización? Es interesante esta parte. Ecuador... Claro. Ecuador, Panamá tiene la inflación más baja y el crecimiento más alto de América Latina de los últimos 25 años. Pero está, como diría Emilio... Pepe Mujica, embuchado de dólares Panamá. Bueno, pero porque hizo las cosas bien. Vos tenés dólares... Por otras cosas también, ¿no? Los dólares vienen cuando la gente confía. Si vos ponés por restricción, los dólares no vienen. Eso está claro. Te doy un ejemplo. En la segunda mitad del 2019, después de las PASO, se fueron del sistema bancario 17.000 millones de dólares. ¿Dónde crees que están esos 17.000 millones de dólares? Están bajo del colchón. Y los argentinos, según estima el propio INDEC, tienen 270.000 millones de dólares en el exterior. Entonces, la Argentina es una economía de 600.000 millones de dólares. Cuando alguien me dice que faltan 10.000 millones de dólares, no tiene sentido lo que están diciendo. Nosotros diseñamos una estructura que permite resolver la falta de dólares. ¿Dónde los vas a conseguir? Los vas a conseguir en el exterior. Los dólares van a venir a través de ese mecanismo que nosotros hemos diseñado. ¿Cuál es? Se llama el Fondo de Estabilización Monetaria, es un fideicomiso establecido fuera de la Argentina que tiene ciertos activos como garantía y que emite para pagar las LELIQs. ¿Qué activos? Porque te van a decir, pusiste la Antártida, la base Marambio, las cataratas. Te lo dije en serio. Te dije antes que son todos los activos que tiene el Banco Central. Acá hay una discusión, que es, hay gente que dice que el Banco Central tiene un solo activo que vale, que son 2.000 millones de dólares de reserva. Nosotros decimos, el Banco Central tiene otros activos. El Banco Central es el principal acreedor del gobierno y el gobierno es el principal accionista del Banco Central, el único. Nosotros decimos que si un bono de la República Argentina emitido bajo ley New York en el mercado vale 25 centavos, dentro del Banco Central también por lo menos vale el equivalente. Y entonces... Perdón, Emilio. Entonces, lo que te quiero decir es que hay activos dentro del Banco Central. Los pones en un fideicomiso. Los pones en un fideicomiso que te permite financiar los 30.000 palos de que te actúen como deuda garantía para que tengas Se necesitan 30.000 millones de dólares para dolarizar. Se necesitan dos cosas, dependiendo si vos elegís el modelo ecuatoriano o el modelo salvadoreño. El modelo ecuatoriano vos tenés que por fuerza rescatar todos los pesos en circulación. Entonces le tenés que decir a la gente, mira, a partir de entonces el peso no va a correr más, vos tenés un año para entregar tus pesos. Es el modelo ecuatoriano. El modelo salvadoreño es distinto. Te dice, mira, lo que vamos a hacer es que el dólar
coexista con el peso. Yo no voy a rescatar los pesos. Son los dos pesos modelos. van a quedar. Gradualismo shock. Los pesos van a quedar. Ahora, los pesos en circulación en la Argentina son 10.000 millones de dólares al tipo de cambio de mercado hoy. Entonces, vos no los comprás, vos no necesitas, con el modelo salvadoreño, necesitas comprar esos dólares. Pero sí tenés que resolver los 30.000 millones de dólares del Banco Central, porque si no, esos se van a convertir en emisión. Bien. Entonces, ¿Por qué los países vecinos pudieron salir de sus hiperinflaciones sin llegar a la dolarización y nosotros no? qué buena pregunta. Gracias. No tengo una respuesta, o sí tengo una respuesta que me tomaría demasiado tiempo explicar. Yo creo que hay una conjunción de factores que explican por qué estamos nosotros como estamos. La adicción al populismo que tenemos en la Argentina no la comparten nuestros vecinos. Nosotros tenemos un populismo virulento y repetitivo. El resto de los países de América Latina no ha tenido eso. Encima tenemos un diseño institucional que facilita que los políticos gasten de más, porque en definitiva el problema esencial de la Argentina viene por el lado fiscal. Somos una sociedad acostumbrada a gastar más de lo que genera o produce. Y cuando vos gastás más de lo que generás o producís, por definición te tenés que endeudar. Bien. Y eso es un problema. Ceci, la última. Sí, pensaba qué pasa para ustedes en ese modelo con el sistema financiero, con los bancos. ¿Los bancos pueden seguir siendo los bancos que hoy conocemos, los bancos que tuvimos en la convertibilidad, o esto requiere tener una banca offshore y que desaparezca el sistema financiero de la Argentina? Muy buena pregunta. Nosotros creemos que no hay que romper los bancos. Los bancos son totalmente necesarios para la Argentina. No tenemos mercado de capitales en la Argentina. Si rompemos los bancos, ¿cómo vamos a financiar el crecimiento del sector privado? Le pregunto, perdón, Emilio, porque la propuesta de dolarización de Javier Milei implica también una banca offshore, implica no, que yo sepa no, porque... es lo que ha dicho públicamente. Está bien, yo no hablo por Milei, porque no. Tampoco pertenezco al espacio de Milei. Yo lo que quiero contestarte, porque me parece muy importante tu pregunta, es que en nuestra propuesta seguimos con el mismo sistema bancario sin ningún tipo de restricciones a los movimientos de capitales, y la propuesta que nosotros estamos proponiendo de hecho sirve para que los depositantes en la Argentina no sean víctimas de otro expolio. Nosotros diseñamos esta propuesta específicamente con ese objetivo, que los depositantes no sean maltratados como han sido maltratados en la historia argentina. ¿Y el bonus track no supone pérdida de poder adquisitivo cuando transforman lo que vos ganas hoy en pesos a dólares? ¿No sos más pobre? No, sí. Más estable, pero más si vos pobre. Ya sabés cuánto es el dólar, es 4.40. Sí. Dividí tu sueldo por 4.40 y ya sabés cuánto. Ese es el valor de dolarización, de 4.40. Te doy un ejemplo. Sí. En Ecuador, él dijo que primero hay que estabilizar los precios relativos. En Ecuador, en enero del 2000, cuando dolarizaron, el salario promedio era 50, 60 dólares. Hoy el salario promedio es 520 dólares en Ecuador. ¿Ok? Salario promedio. Salario promedio. Años después estamos hablando. ¿Cómo? 23 años después de la dolarización. Sí, bueno, sí, pero hacer el cálculo. Nosotros en el año 2000 teníamos salarios promedio de 1.000 dólares. ¿Sabés cuánto es el salario promedio ahora? 500, 400. Menos. Promedio, claro. En Ecuador el salario real casi se duplicó en 20 años. ¿Cómo fue la evolución del salario? No, lo que pasa es que uno imagina Argentina que un proceso dure 20 años, permanezca, pero sin cambios, que se sostenga y que haya una política. Ese es el tema central. Que nosotros si hacemos el baile caribeño de un paso para adelante y dos para atrás, vamos siempre para atrás. Nosotros tenemos que tener estabilidad. No tenemos que comprar la estabilidad de 2 años que nos sentimos de repente que va todo bien y de repente de golpe cambia todo y volvemos la otra. Nosotros tenemos estabilidad. Por eso te digo, en Ecuador, que no tiene la mejor performance económica. ¿Sabés por qué? Porque tuvieron 10 años de populismo virulento como el nuestro. Si vos mirás la evolución del gasto público y del déficit fiscal en Ecuador, del 2007 al 2017, lo ponés al lado del de la Argentina y vas a ver que es prácticamente igual. La razón por que a Ecuador no le fue bien es porque tuvieron ese populismo correísta que es muy similar al kirchnerista. No es por la dolarización. Entonces, Ecuador... a la gente, ¿quién más defiende la dolarización en Ecuador? La gente más pobre. Correa se quiso sacar de encima la dolarización. ¿Sabés por qué no la hizo? Él era el político más popular de Ecuador, pero el dólar era más popular que él. La gente cuando empezó a cobrar en dólares, no me lo saques a los dólares del bolsillo. Esa es la realidad de Ecuador. Ningún candidato serio a presidente en Ecuador propone abandonar el dólar, porque la gente quiere sus dólares. Emilio,